423. Enfermedad de Alzheimer. Alrededor del 10% de todas las personas mayores de 70 años de edad tiene una pérdida significativa de la memoria y en más del 50% de ellos, la causa es la enfermedad de Alzheimer. Se calcula que la mediana anual del costo total por la atención de un solo paciente con enfermedad de Alzheimer avanzada es mayor de $50,000, en tanto que el costo emocional para los familiares y cuidadores es incalculable. La enfermedad de Alzheimer puede manifestarse desde el tercer decenio de vida, pero es la causa más frecuente de demencia en el anciano. Por lo general, los pacientes se presentan con pérdida gradual de la memoria episódica, seguida de demencia de progresión lenta. En la enfermedad de Alzheimer amnésica típica, las imágenes cerebrales revelan atrofia que se inicia en la parte temporal de los lóbulos temporales antes de extenderse a las partes lateral y medial de los lóbulos parietales y temporales, y la parte lateral de la corteza frontal. En el examen microscópico hay placas neuríticas que contienen beta-amiloide, ovillos neurofibrilares formadas por filamentos tau hiperfosforilados y acumulación de amiloide beta en las paredes de los vasos sanguíneos de la corteza y en las leptomeninges. Véase adelante patología. La identificación de las mutaciones causales y los genes de susceptibilidad para enfermedad de Alzheimer sentó las bases para avanzar con rapidez en la comprensión de la base biológica del trastorno. El principal factor de riesgo de enfermedad de Alzheimer es la apolipoproteína epsilon 4. El ser portador de un alelo epsilon 4 aumenta el riesgo de enfermedad de Alzheimer 2 o 3 veces, en tanto que la presencia de 2 alelos lo incrementa 16 veces. Manifestaciones clínicas. Los cambios cognitivos de la enfermedad de Alzheimer tienden a seguir un patrón característico, comienza con la alteración de la memoria y progresa a deficiencias del lenguaje y visoespaciales, seguidas por disfunción ejecutiva. Sin embargo, cerca del 20% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer se presenta con síntomas no relacionados con la memoria, como dificultad para encontrar las palabras, de organización y de orientación. En otros pacientes, la disfunción del procesamiento visual, referida como síndrome de atrofia cortical posterior, o una afasia progresiva logopénica caracterizada por dificultades para la denominación y repetición son las principales manifestaciones de la enfermedad de Alzheimer durante años antes de evolucionar y afectar la memoria y otros dominios cognitivos. Otros pacientes más se presentan con un síndrome asinético rígido distónico asimétrico, corticobasal, o una variante frontal de la enfermedad de Alzheimer con problemas en la función ejecutiva y en el comportamiento. En las etapas tempranas de la enfermedad de Alzheimer amnésica típica, la pérdida de la memoria puede pasar inadvertida o adjudicarse a olvidos benignos del envejecimiento. Una vez que la pérdida de la memoria se vuelve notoria para el paciente y el cónyuge y desciende 1.5 desviaciones estándar por debajo de las pruebas de memoria estandarizadas, se aplica el término deterioro cognitivo leve. Este término proporciona información pronóstica útil, ya que cerca del 50% de los pacientes con deterioro cognitivo leve, alrededor del 12% por año, evolucionará a enfermedad de Alzheimer en 4 años. Cada vez más el término deterioro cognitivo leve se sustituye por la noción de enfermedad de Alzheimer sintomática temprana para indicar que la enfermedad de Alzheimer se considera la enfermedad subyacente, basándose en la evidencia clínica o de biomarcadores, en un paciente que se mantiene funcionalmente compensado. Incluso en una etapa más temprana de la evolución, el término enfermedad de Alzheimer prodrómica se usa para referirse a una persona con evidencia de biomarcadores de enfermedad de Alzheimer. Imágenes de amiloide positivas en la tomografía por emisión de positrones o concentración baja de amiloide beta 42 en el líquido cefalorraquídeo y aumento pequeño de tau, en ausencia de síntomas. Estas definiciones más precisas se hicieron en anticipación a los estudios sobre la prevención y el tratamiento en etapas tempranas que ya comenzaron en seres humanos. Nuevas evidencias sugieren que las crisis parciales y a veces generalizadas anuncian la enfermedad de Alzheimer y pueden ocurrir incluso antes del inicio de la demencia, sobre todo en pacientes más jóvenes. Al final, con la enfermedad de Alzheimer los problemas cognitivos empiezan a interferir en las actividades diarias, como manejar las finanzas personales, seguir instrucciones en el trabajo, conducir un vehículo, hacer compras y realizar las labores domésticas. Algunos pacientes no están conscientes de estas dificultades, anosognosia, pero la mayoría percibe sus déficits. Los cambios en el ambiente, viajes, cambios de domicilio, hospitalización, tienden a desestabilizar al paciente. Con el tiempo, el paciente se pierde cuando sale a caminar o cuando conduce.
Las cortesías sociales, la conducta habitual y la conversación superficial pueden mantenerse intactas incluso en las etapas avanzadas de la enfermedad, lo que resulta sorprendente. En las etapas intermedias de la enfermedad de Alzheimer, el paciente no está en condiciones de trabajar, se pierde y confunde con facilidad y necesita supervisión diaria. El lenguaje se deteriora, primero para nombrar objetos, luego la comprensión y al final la fluidez. Las dificultades para encontrar las palabras y la circunlocución pueden ser evidentes en las etapas tempranas, inclusive cuando una prueba formal demuestra que la capacidad de asignar nombres y la fluidez están intactas. Surge la apraxia y los pacientes tienen problemas para realizar tareas motoras secuenciales aprendidas, como utilizar herramientas o aparatos. Las deficiencias visoespaciales empiezan a interferir al momento de vestirse, comer e incluso caminar, y los pacientes son incapaces de resolver rompecabezas sencillos o copiar figuras geométricas. Los cálculos simples y la lectura del reloj se dificultan de manera paralela. En las etapas avanzadas, algunas personas conservan la capacidad para deambular y vagabundean sin destino. La pérdida del criterio y del razonamiento es inevitable. Las ideas delirantes son frecuentes, casi siempre sencillas, con temas comunes de robo, infidelidad o identificación errónea. Puede haber desinhibición y la beligerancia poco característica, que se alternan con pasividad y aislamiento. Los patrones de sueño y vigilia se alteran y el vagabundeo nocturno se vuelve perturbador para la familia. Algunos pacientes arrastran los pies cuando caminan, con rigidez muscular generalizada relacionada con lentitud y torpeza de movimientos. Los enfermos a menudo parecen de tipo parkinsoniano, capítulo 427, pero rara vez tienen temblor de gran amplitud y baja frecuencia en reposo. Hay una marcada superposición entre la demencia con cuerpos de Lewy, capítulo 426, y la enfermedad de Alzheimer, y algunos pacientes con enfermedad de Alzheimer desarrollan manifestaciones parkinsonianas más típicas. En las etapas finales, los sujetos con enfermedad de Alzheimer se vuelven rígidos, mudos, incontinentes y confinados a la cama, necesitan ayuda para comer, vestirse e ir al baño. Los reflejos tendinosos hiperactivos y las sacudidas mioclónicas, contracciones breves y súbitas de varios músculos o de todo el cuerpo, pueden ocurrir de manera espontánea o como respuesta a los estímulos físicos o auditivos. A menudo, la muerte se debe a desnutrición, infecciones secundarias, embolia pulmonar, cardiopatía o, más a menudo, a aspiración. La duración típica de la enfermedad de Alzheimer es de 8 a 10 años, pero la evolución varía de 1 a 25 años. Por razones desconocidas, algunos pacientes con enfermedad de Alzheimer muestran un declive funcional continuo, en tanto que otros tienen mesetas prolongadas sin mayor deterioro. Diagnóstico diferencial. En el capítulo 25 se presenta una descripción más detallada del diagnóstico de la demencia. En la etapa temprana de la enfermedad, deben descartarse otras causas de demencia, cuadros 25.1, 25.3 y 25.4. Los estudios de neuroimagen, tomografía computarizada e imagen por resonancia magnética, no muestran un patrón único específico en la enfermedad de Alzheimer y pueden ser normales en la fase temprana de la enfermedad. A medida que la enfermedad de Alzheimer progresa, la atrofia cortical se extiende más, pero por lo general predomina en la región posterior, junto con atrofia de las estructuras mediales temporales de la memoria. Figura 25.1. La finalidad principal de las imágenes es descartar otros trastornos, como neoplasias primarias y secundarias, demencia vascular, enfermedad difusa de la sustancia blanca e hidrocefalia a presión normal. Las imágenes también ayudan a distinguir la enfermedad de Alzheimer de otros trastornos degenerativos, como la demencia frontotemporal, capítulo 424, o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, capítulo 430, que tienen patrones característicos en las imágenes. Los estudios de imágenes funcionales, como la tomografía por emisión de positrones, revelan hipometabolismo en la corteza temporal parietal posterior en la enfermedad de Alzheimer, figura 25.1. La tomografía por emisión de positrones también puede servir para detectar la presencia de amiloide fibrilar en el encéfalo, figura 25.4. Y cada vez se exige más la positividad para amiloide en la tomografía por emisión de positrones para ser incluido en ensayos clínicos de tratamiento de enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, el uso de tomografía por emisión de positrones amiloide en la evaluación clínica de rutina puede estar limitada a situaciones clínicas específicas.
Si bien la unión de amiloide con la tomografía por emisión de positrones es típica de la enfermedad de Alzheimer, muchas personas ancianas sanas y asintomáticas muestran captación de amiloide y la probabilidad de que estos sujetos padezcan enfermedad de Alzheimer clínica todavía está en estudio. De igual manera, la demencia por un trastorno distinto a la enfermedad de Alzheimer puede ser la causa subyacente en un paciente positivo para amiloide en las imágenes. El electroencefalograma es normal o muestra lentitud inespecífica. El electroencefalograma prolongado puede usarse para buscar crisis epilépticas no convulsivas intermitentes. El examen habitual del líquido cefalorraquídeo también es normal. La concentración de amiloide beta 42 en líquido cefalorraquídeo es baja, en tanto que la proteína tau aumenta, pero las características de estas pruebas todavía dificultan su interpretación en cada paciente. El declive progresivo lento de la memoria y la orientación, los resultados normales en las pruebas de laboratorio y una resonancia o tomografía que muestre solo atrofia cortical difusa o de predominio posterior y del hipocampo son muy indicativos de enfermedad de Alzheimer. Un diagnóstico clínico de enfermedad de Alzheimer establecido después de la evaluación cuidadosa se confirma en la necropsia casi 90% de las ocasiones. Los casos mal diagnosticados casi siempre se deben a degeneración lobar frontotemporal patológica, demencia con cuerpos de Lewis, esclerosis del hipocampo del anciano o una mezcla de cambios leves de enfermedad de Alzheimer con patología vascular o demencia con cuerpos de Lewis. Los indicios clínicos sencillos ayudan a establecer el diagnóstico diferencial. Un trastorno temprano prominente en la marcha con pérdida solo leve de la memoria sugiere demencia vascular o, raras veces, hidrocefalia a presión normal, ve hacia adelante. El temblor en reposo con postura encorvada, bradicinesia y facies inexpresivas sugieren enfermedad de Parkinson, capítulo 427, o demencia con cuerpos de Lewis, capítulo 426. Cuando la demencia ocurre después de un diagnóstico bien establecido de enfermedad de Parkinson, la demencia por enfermedad de Parkinson casi siempre es el diagnóstico correcto, pero muchos pacientes con este diagnóstico presentarán una mezcla de enfermedad de Alzheimer y enfermedad por cuerpos de Lewy en la necropsia. La aparición temprana de manifestaciones de parkinsonismo acompañadas de estado de alerta fluctuante, alucinaciones visuales o ideas delirantes con identificación errónea sugieren demencia con cuerpos de Lewis. El alcoholismo crónico exige descartar deficiencia vitamínica. La pérdida de la sensibilidad a la posición articular y la vibración acompañada de signos de Babinski sugiere deficiencia de vitamina B12, sobre todo en un paciente con antecedente de enfermedad autoinmune, resección o radiación del intestino delgado, o veganismo, capítulo 95. El inicio temprano de una convulsión focal sugiere una neoplasia cerebral metastásica o primaria, capítulo 86. La depresión previa o vigente genera la sospecha de deterioro cognitivo relacionado con la depresión, aunque la enfermedad de Alzheimer puede tener un pródromo depresivo. Un antecedente de tratamiento para insomnio, ansiedad, trastorno psiquiátrico o epilepsia sugiere intoxicación crónica con fármacos. La progresión rápida en unas cuantas semanas o meses acompañada de rigidez y mioclono sugiere enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, capítulo 430. Los cambios notorios en la conducta con capacidad de orientación intacta y atrofia focal de predominio anterior en las imágenes cerebrales son típicos de la demencia frontotemporal. Un antecedente familiar de demencia sugiere una de las formas familiares de enfermedad de Alzheimer o uno de los demás trastornos genéticos relacionados con demencia, como demencia frontotemporal. Capítulo 424, enfermedad de Huntington, capítulo 428, enfermedad por priones, capítulo 430, o ataxias hereditarias raras, capítulo 431. Epidemiología. Los factores de riesgo más importantes para enfermedad de Alzheimer son la edad avanzada, mayores de 70 años, y un antecedente familiar positivo. La prevalencia de enfermedad de Alzheimer aumenta con cada decenio de la vida adulta y alcanza 20 a 40% en la población mayor de 85 años. Un antecedente familiar de demencia sugiere una contribución genética a la enfermedad de Alzheimer, aunque la herencia autosómica dominante ocurre solo en 2% de los pacientes. El sexo femenino es un factor de riesgo independiente de la mayor longevidad de las mujeres, y las que portan un alelo de apolipoproteína epsilon 4 son más susceptibles que los varones portadores de ese alelo. Un antecedente de traumatismo craneoencefálico con contusión aumenta el riesgo de enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es más frecuente en grupos con bajo nivel educativo, pero la educación influye en la capacidad para realizar pruebas y está claro que esta enfermedad afecta a personas de cualquier nivel intelectual.
En un estudio se observó que la capacidad para expresar un lenguaje complejo por escrito al comienzo de la edad adulta se relacionaba con un menor riesgo de enfermedad de Alzheimer. Se han propuesto muchos factores ambientales, como el aluminio, mercurio y virus, como causas de enfermedad de Alzheimer, pero los estudios rigurosos no pudieron demostrar una participación significativa de ninguna de estas exposiciones. De igual manera, varios estudios sugieren que el uso de antiinflamatorios no esteroideos se relaciona con menor riesgo de enfermedad de Alzheimer, pero esto no se ha confirmado en grandes estudios prospectivos. La enfermedad vascular, y la apoplejía en particular, parecen reducir el umbral para la expresión clínica de la enfermedad de Alzheimer. Además, en muchos pacientes con este trastorno, la angiopatía amiloide puede causar microhemorragias, hemorragias lobares grandes, infartos isquémicos, más frecuentes en la sustancia blanca subcortical y, en casos raros, una leucoencefalopatía inflamatoria. La diabetes aumenta 3 veces el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Las concentraciones altas de homocisteína y colesterol, la hipertensión, las concentraciones séricas bajas de ácido fólico, el consumo alimentario bajo de frutas, verduras y vino tinto, y los niveles bajos de ejercicio se han explorado como posibles factores de riesgo de enfermedad de Alzheimer. Patología. En la necropsia, la degeneración más temprana y más grave casi siempre se encuentra en el lóbulo temporal medial, corteza entorrinal perirrinal e hipocampo, la corteza temporal inferolateral y núcleo basal de Meynert. Los hallazgos microscópicos característicos son placas neuríticas y ovillos neurofibrilares, figura 423-1. Estas lesiones pueden acumularse en pequeñas cantidades durante el envejecimiento normal del encéfalo, pero en la enfermedad de Alzheimer dominan el cuadro. Cada vez hay más evidencia que indica que las especies amiloides solubles llamadas oligómeros pueden causar disfunción celular y representan la molécula tóxica temprana en la enfermedad de Alzheimer. Al final, una mayor polimerización amiloide y formación de fibrillas genera placas neuríticas que contienen un centro de amiloide, proteoglucanos, apolipoproteína épsilon, alfa-antiquimiotripsina y otras proteínas. Amiloide beta es una proteína de 39 a 42 aminoácidos derivada de la proteólisis de una proteína transmembrana más grande, la proteína precursora de amiloide. Cuando la proteína precursora de amiloide se divide mediante secretasas beta y gamma, figura 423-2. La función normal de los péptidos amiloide beta sigue sin conocerse. La proteína precursora de amiloide tiene propiedades neurotróficas y neuroprotectoras. El centro de la placa está rodeado por un halo que contiene neuritas distróficas inmunoreactivas a tau y microglia activada. La acumulación de amiloide beta en las arteriolas cerebrales se denomina angiopatía amiloide. Los ovillos neurofibrilares se componen de fibrillas citoplásmicas neuronales que se tiñen con plata, formadas por proteína tau fosforilada de manera anormal. Aparecen como filamentos helicoidales pareados al microscopio electrónico. Tau se une con los microtúbulos y los estabiliza, mantiene el transporte axonal de organelas, glucoproteínas, neurotransmisores y otras cargas importantes a través de la neurona. Una vez hiperfosforilada, tau ya no puede unirse bien con los microtúbulos y se redistribuye del axón por todo el citoplasma neuronal y las dendritas distales, lo que afecta la función. Otras teorías subrayan que las conformaciones anormales de tau inducen un plegamiento anormal de la tau nativa, no plegada, en conformaciones patológicas y que este proceso es la causa de la diseminación de tau de forma semejante a un prión, capítulo 417. Por último, los pacientes con enfermedad de Alzheimer a menudo muestran demencia con cuerpos de Lewis concomitante o patología vascular. La mayoría de los modelos murinos predominantes para enfermedad de Alzheimer implican la expresión de transgenes mutantes que conducen a la acumulación de amiloide beta 42 en ausencia de taupatía. En estos modelos, la disminución de la tau neuronal aminora los déficits cognitivos y las crisis epilépticas no convulsivas, aunque continúa la acumulación de amiloide beta 42, lo que podría generar esperanzas sobre tratamientos reductores de tau en seres humanos. En términos bioquímicos, la enfermedad de Alzheimer se relaciona con una disminución de la concentración cortical de varias proteínas y neurotransmisores, en particular la acetilcolina, su enzima sintética la colina acetiltransferasa y los receptores colinérgicos nicotínicos. La reducción de la acetilcolina refleja la degeneración de las neuronas colinérgicas en el núcleo basal de Meynert, situado justo debajo del tálamo y adyacente al tercer ventrículo, que se proyectan por toda la corteza. Hay deficiencia noradrenérgica y serotoninérgica por la degeneración de los núcleos de la parte superior del tronco del encéfalo,
como el locus cerúleo, noradrenalina, y el núcleo dorsal del RAFE, serotonina, donde es posible identificar inclusiones citoplásmicas neuronales inmunoreactivas a tau en la edad adulta temprana, incluso en personas sin ovillos neurofibrilares en la corteza entorrinal. Consideraciones genéticas. Varios genes tienen una función importante en la patogenia de la enfermedad de Alzheimer. Uno es el gen proteína precursora de amiloide en el cromosoma 21. Los adultos con trisomía 21, síndrome de Down, siempre desarrollan los rasgos neuropatológicos típicos de enfermedad de Alzheimer si sobreviven más de 40 años, y muchos padecen una demencia progresiva que se superpone a su retraso mental basal. La dosis adicional del gen proteína precursora de amiloide en el cromosoma 21 es la causa original de la enfermedad de Alzheimer en el adulto con síndrome de Down y conduce a la producción excesiva de amiloide cerebral. Como apoyo a esta hipótesis, algunas familias con enfermedad de Alzheimer familiar de inicio a edad temprana tienen mutaciones puntuales en proteína precursora de amiloide. Aunque es muy raro, estas familias fueron los primeros ejemplos de transmisión autosómica dominante monogénica de enfermedad de Alzheimer. La investigación de familias grandes con enfermedad de Alzheimer familiar en múltiples generaciones condujo al descubrimiento de otros dos genes causantes de enfermedad de Alzheimer, los de las presenilinas. El de la presenilina 1 está en el cromosoma 14 y codifica una proteína llamada S182. Las mutaciones de este gen causan enfermedad de Alzheimer a edad temprana, con inicio antes de los 60 años de edad y a menudo antes de los 50, transmitida en forma autosómica dominante, con alta penetrancia. Se han encontrado más de 100 mutaciones distintas en el gen presenilina 1 en familias de antecedentes étnicos muy diversos. El gen de la presenilina 2 está en el cromosoma 1 y codifica una proteína llamada STM2. Primero se observó una mutación en el gen presenilina 2 en un grupo de familias norteamericanas descendientes de alemanes del Volga. Las mutaciones en presenilina 1 son mucho más frecuentes que las de presenilina 2. Las presenilinas tienen marcada homología y codifican proteínas similares que al principio parecían tener 7 dominios transmembrana, de ahí la designación STM, 7 Transmembrane, pero estudios posteriores sugirieron que había 8 de estos dominios, con una 9ª región submembrana. Tanto S182 como STM2 son proteínas neuronales citoplásmicas con expresión amplia en todo el sistema nervioso central. Son homólogas a una proteína de tráfico celular, CEL12, que se encontró en el nematodo Caenorhabditis elegans. Los pacientes con mutaciones en los genes de la presenilina tienen concentraciones plasmáticas altas de amiloide beta 42 y las mutaciones en presenilina 1 producen aumento de amiloide beta 42 en el medio de cultivo celular. Hay evidencia de que presenilina 1 participa en la escisión de proteína precursora de amiloide en el sitio de la gamma secretasa y las mutaciones en cualquiera de los genes. Presenilina 1 proteína precursora de amiloide pueden alterar la escisión de la gamma secretasa. Las mutaciones en presenilina 1 son la causa más frecuente de enfermedad de Alzheimer familiar de inicio a edad temprana y compone quizá 40 a 70% de todos los casos. Las mutaciones en presenilina 1 tienden a ocasionar enfermedad de Alzheimer a una edad más temprana, edad media de inicio, 45 años, y una evolución más corta de progresión más rápida, duración media de 6 a 7 años, que la enfermedad causada por mutaciones en presenilina 2, edad media de inicio 53 años, duración 11 años. Si bien en algunos portadores de mutaciones en presenilina 2 la demencia comienza después de los 70 años de edad, las mutaciones en las presenilinas rara vez producen enfermedad de Alzheimer de inicio a edad avanzada. Hay pruebas genéticas clínicas de estas mutaciones infrecuentes, pero es probable que revelen solo la enfermedad de Alzheimer familiar de inicio a edad temprana y deben realizarse en el contexto del consejo genético formal. El gen apolipoproteína epsilon en el cromosoma 19 participa en la patogenia de la enfermedad de Alzheimer. La proteína, apolipoproteína epsilon, participa en el transporte del colesterol, capítulo 400, y el gen tiene 3 alelos, epsilon 2, epsilon 3 y epsilon 4. El alelo apolipoproteína epsilon 4 confiere un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer en la población general, incluidas las formas esporádicas y la familiar de inicio tardío. Cerca del 24 al 30% de la población caucásica sin demencia tiene al menos un alelo epsilon 4, frecuencia de alelo 12 a 15%, y alrededor del 2% es homocigótico epsilon 4, epsilon 4.
Entre las personas con enfermedad de Alzheimer, 40 a 65% tiene al menos un alelo epsilon 4, un aumento muy significativo en comparación con los testigos. El riesgo elevado vinculado con un solo alelo epsilon 4 es muy prominente en las mujeres. Por el contrario, muchos pacientes con enfermedad de Alzheimer no tienen el alelo epsilon 4 y es factible que los portadores de epsilon 4 nunca padezcan la enfermedad. Por tanto, el alelo polipoproteína epsilon 4 no es necesario ni suficiente para causar enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, este alelo es el principal factor de riesgo genético para la enfermedad de Alzheimer esporádica y actúa como modificador de enfermedad dependiente de la dosis. La edad más temprana de inicio guarda relación con la homocigosidad de epsilon 4. Todavía se desconocen los mecanismos precisos por los que a polipoproteína epsilon 4 confiere un riesgo o acelera el inicio de enfermedad de Alzheimer. Pero epsilon 4 hace que la eliminación de amiloides sea menos eficiente y permite la producción de fragmentos tóxicos procedentes de la división de la molécula. Apolipoproteína epsilon puede identificarse en placas neuríticas y es probable que también participe en la formación de ovillos neurofibrilares, ya que se une con la proteína tau. Apolipoproteína epsilon 4 disminuye el crecimiento de neuritas en los cultivos de neuronas de ganglio radicular dorsal, lo que quizá indique un efecto nocivo en la respuesta del encéfalo a la lesión. Hay evidencias que sugieren que el alelo epsilon 2 puede reducir el riesgo de enfermedad de Alzheimer. El uso de la prueba para apolipoproteína epsilon en el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer todavía es motivo de controversia porque se desconoce su valor pronóstico preciso y muchas personas con el alelo epsilon 4 nunca padecen demencia. Muchos heterocigotos y homocigotos para epsilon 4 con función cognitiva normal muestran una disminución de la función metabólica cerebral con tomografía por emisión de positrones, lo que sugiere anomalías presintomáticas por la enfermedad de Alzheimer o alguna vulnerabilidad hereditaria en la red afectada por la enfermedad. En personas con demencia que cumplen los criterios clínicos para enfermedad de Alzheimer, el hallazgo de un alelo epsilon 4 aumenta la fiabilidad del diagnóstico, pero su ausencia no se considera como evidencia en contra. No obstante, apolipoproteína epsilon 4 se mantiene como el marcador biológico más importante vinculado con el riesgo de enfermedad de Alzheimer, y los estudios sobre la importancia funcional de epsilon 4 y su utilidad diagnóstica progresan con rapidez. El alelo epsilon 4 no se relaciona con el riesgo de demencia frontotemporal, demencia con cuerpos de Lewy o enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, aunque hay datos que sugieren que epsilon 4 podría exacerbar el fenotipo de trastornos degenerativos distintos de enfermedad de Alzheimer, traumatismo cráneoencefálico y otras lesiones cerebrales. También es probable que otros genes participen en la enfermedad de Alzheimer, sobre todo como alelos de riesgo menor para las formas esporádicas de la enfermedad. Los estudios de asociación de genoma completo implicaron a los genes de la clusterina, la proteína de ensamblaje de la clatrina de unión con fosfatidilinositol y del receptor 1 para un componente del complemento, 3B, 4B. Es posible que clusterina participe en el recambio de sinapsis, que la proteína de ensamblaje de la clatrina de unión con fosfatidilinositol participe en la endocitosis mediada por clatrina y que CR1 lo haga en la eliminación de amiloide a través de la vía del complemento. TREM2 es un gen implicado en la inflamación que aumenta la probabilidad de demencia. Los portadores de una mutación homocigótica padecen una demencia frontal con quistes óseos, enfermedad de Nasu-Hakola, en tanto que los sujetos heterocigotos están predispuestos a padecer enfermedad de Alzheimer. Tratamiento. Enfermedad de Alzheimer. El tratamiento de enfermedad de Alzheimer es difícil y gratificante, a pesar de no haber una cura o un tratamiento farmacológico sólido. Se centra en la mejora a largo plazo de los problemas conductuales y neurológicos relacionados, además de proporcionar el apoyo al cuidador. La construcción de una relación de confianza con el paciente, sus familiares y otros cuidadores es esencial para lograr buenos resultados en su tratamiento. En las etapas iniciales de la enfermedad, son útiles los auxiliares para la memoria, como cuadernos y recordatorios diarios visibles. Los familiares deben poner énfasis en las actividades placenteras, al tiempo que limitan las que aumentan el estrés para el paciente. Es necesario que cocinas, baños, escaleras y dormitorios sean lugares seguros, y al final, los pacientes tienen que dejar de conducir. La pérdida de la independencia y el cambio de ambiente pueden agravar la confusión, la agitación y el enojo. Es necesario comunicarse y tranquilizar al paciente en repetidas ocasiones.
El agotamiento del cuidador es frecuente, lo que a menudo lleva al internamiento del paciente en un asilo o a la aparición de nuevos problemas de salud para el cuidador. Los periodos de descanso para el cuidador ayudan a mantener un ambiente terapéutico exitoso a largo plazo. Los centros de día de adultos pueden ser de utilidad. Los grupos de apoyo locales y nacionales, como la Asociación de Alzheimer y la Alianza de Cuidados Familiares, son recursos valiosos. Desde hace algunos años ya es posible el acceso de médicos y familias a estos recursos por Internet. El donepezilo, dosis deseada, 10 miligramos al día, la ribastigmina, dosis deseada, 6 miligramos cada 12 horas o parche de 9.5 miligramos cada 24 horas, la galantamina, dosis deseada, 24 miligramos al día, liberación retardada, y la memantina, dosis deseada, 10 miligramos cada 12 horas, están aprobados por la Administración de Alimentos y Drogas Americana para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Debido a la hepatotoxicidad, la tacrina ya no se usa. Los incrementos en la dosis de todos estos fármacos deben hacerse durante 4 a 6 semanas para reducir al mínimo los efectos secundarios. La acción farmacológica del donepezilo, ribastigmina y galantamina consiste en inhibir las colinesterasas, en particular la acetilcolinesterasa, con lo que aumenta la concentración cerebral de acetilcolina. La memantina parece actuar mediante el bloqueo de los receptores hiperexcitados para N-metil-D-aspartato glutamato. Los estudios transversales, doble ciego, con grupo testigo mostraron que la administración conjunta de inhibidores de la colinesterasa y memantina en enfermedad de Alzheimer moderada a grave se relacionan con mejores calificaciones del cuidador acerca del funcionamiento del paciente, y con un descenso evidente de la tasa de deterioro en las calificaciones de pruebas cognitivas en periodos de hasta 3 años. El paciente promedio con un inhibidor de la colinesterasa mantiene su calificación en el mini examen del estado mental durante cerca de 1 año, en tanto que el paciente tratado con placebo pierde 2 a 3 puntos en ese mismo periodo. La memantina, usada sola o junto con inhibidores de la colinesterasa, reduce el ritmo de deterioro cognitivo y aligera la carga para el cuidador de pacientes con enfermedad de Alzheimer moderada a grave, pero no está aprobada para la enfermedad de Alzheimer leve. Todos estos fármacos solo tienen eficacia moderada para la enfermedad de Alzheimer. Los inhibidores de la colinesterasa son relativamente fáciles de administrar y sus principales efectos secundarios son síntomas gastrointestinales, náusea, diarrea, cólicos, alteración del sueño con sueños desagradables o vívidos, bradicardia, casi siempre benigna, y calambres musculares. En un estudio prospectivo observacional, el tratamiento de sustitución de estrógenos pareció proteger a cerca del 50% de las mujeres contra enfermedad de Alzheimer. Este estudio parecía confirmar los resultados de 2 estudios anteriores de casos y testigos. Tristemente, un estudio prospectivo con grupo testigo con placebo de un tratamiento combinado de estrógenos y progesterona para posmenopáusicas asintomáticas aumentó la prevalencia de demencia en lugar de reducirla. Este estudio apagó mucho el entusiasmo por los tratamientos hormonales para evitar la demencia. Además, no se observó beneficio alguno en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer con estrógenos solos. Un ensayo controlado de un extracto de ginkgo biloba observó una mejoría modesta en la función cognitiva de sujetos con enfermedad de Alzheimer y demencia vascular. Por desgracia, un estudio multicéntrico integral de prevención durante 6 años con esta planta no encontró una disminución de la progresión a demencia en el grupo tratado. La vacunación contra amiloide beta 42 hectáreas ha sido muy eficaz en modelos de enfermedad de Alzheimer en ratones, ayuda a eliminar la sustancia amiloide cerebral y previene su acumulación adicional. En estudios con seres humanos, esta estrategia condujo a complicaciones que pusieron en peligro la vida, como meningoencefalitis, en una minoría de pacientes. Otro tratamiento experimental para la enfermedad de Alzheimer fue el uso de inhibidores de la secretasa beta y gamma que disminuyen la síntesis de amiloide beta 42, pero los primeros 2 estudios controlados con placebo de inhibidores de la secretasa gamma, tarenflurbil y semagacestat, resultaron negativos, y es posible que semagacestat acelere el deterioro cognitivo en comparación con el placebo. Se ha intentado la inmunización pasiva con anticuerpos monoclonales contra amiloide beta 42 en la enfermedad de Alzheimer leve a moderada. Estos estudios resultaron negativos, lo que llevó a algunos a sugerir que los pacientes tratados tenían una enfermedad demasiado avanzada para responder a tratamientos reductores de amiloide. Por tanto, se iniciaron nuevos estudios en personas asintomáticas con enfermedad de Alzheimer leve,
en las formas autosómicas dominantes asintomáticas de enfermedad de Alzheimer y en ancianos con función cognitiva normal que resultaron positivos para amiloide en la tomografía por emisión de positrones. Los fármacos que modifican la fosforilación y agregación de tau, incluidos anticuerpos contra tau, empiezan a estudiarse como posibles tratamientos para la enfermedad de Alzheimer y los trastornos relacionados con tau distintos a la enfermedad de Alzheimer, incluida la demencia frontotemporal y la parálisis supranuclear progresiva, capítulo 424. Varios estudios retrospectivos sugieren que los antiinflamatorios no esteroideos y los inhibidores de la 3-hidroxi-3-metilglutaril, coenzima A reductasa, estatinas, podrían tener un efecto protector en la demencia si se usan antes del inicio de la enfermedad, pero no influyen en la enfermedad de Alzheimer sintomática. Por último, ahora hay un fuerte interés en la relación entre diabetes y enfermedad de Alzheimer y se realizan estudios con regulación de la insulina. La depresión leve a moderada es frecuente en las etapas tempranas de la enfermedad de Alzheimer y podría responder a los antidepresivos o inhibidores de la colinesterasa. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se usan a menudo debido a sus efectos secundarios anticolinérgicos leves, por ejemplo, escitalopram, dosis deseada, 5 a 10 miligramos al día. Las crisis epilépticas pueden tratarse con levetiracetam, a menos que el paciente tenga un régimen distinto que fuera efectivo antes del inicio de la enfermedad de Alzheimer. La agitación, insomnio, alucinaciones y beligerancia son manifestaciones muy problemáticas de algunos pacientes con enfermedad de Alzheimer. Estos comportamientos pueden hacer que se les traslade a un asilo. La nueva generación de antipsicóticos atípicos, como la risperidona, quetiapina y olanzapina, se usan en dosis bajas para tratar estos síntomas neuropsiquiátricos. Los pocos estudios con grupo testigo que comparan los fármacos con la intervención conductual para tratar la agitación sugieren una eficacia leve con efectos secundarios importantes en el sueño y la marcha, además de complicaciones cardiovasculares e incluso un mayor riesgo de muerte. Todos los antipsicóticos tienen una advertencia de la Administración de Drogas y Alimentos Americana en recuadro negro y deben usarse con cautela en el anciano con demencia. Sin embargo, a menudo no se cuenta con un control conductual cuidadoso, diario y no farmacológico, lo que hace que los medicamentos sean necesarios en algunos pacientes. Por último, deben evitarse compuestos con efectos anticolinérgicos potentes, incluidos los auxiliares para dormir de venta sin receta médica, por ejemplo, difenhidramina, así como fármacos para la incontinencia, por ejemplo, oxibutinina. En el capítulo 25 se presenta una estrategia general para el tratamiento sintomático de la demencia. Otras causas de demencia. La demencia frontotemporal, capítulo 424, demencia vascular, capítulo 425, y demencia con cuerpos de Lewis, capítulo 426. Se describen en capítulos específicos. Aquí se destacan otras causas importantes de la demencia. Las enfermedades priónicas como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob son trastornos neurodegenerativos raros, prevalencia cerca de 1 por millón, que ocasionan demencia. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es un trastorno de progresión rápida que se acompaña de demencia, signos corticales focales, rigidez y mioclono, lo que causa la muerte menos de un año después de los primeros síntomas. La enfermedad de Alzheimer casi nunca progresa con la rapidez de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, por lo que la diferenciación entre ambas enfermedades es sencilla. Es más probable que la degeneración cortico-basal, capítulo 424, y la demencia con cuerpos de Lewis, capítulo 426. Demencias degenerativas más rápidas con trastornos del movimiento prominentes se confundan con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. El diagnóstico diferencial para la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob incluye otros trastornos con demencia de progresión rápida, como encefalitis virales o bacterianas, encefalopatía de Hashimoto, vasculitis del sistema nervioso central, linfoma o síndromes paraneoplásicos o autoinmunes. Los complejos periódicos muy alterados en el electroencefalograma y las zonas de hiperdensidad en el borde cortical y en los ganglios basales observadas en la resonancia con inversión recuperación atenuada por líquidos son rasgos diagnósticos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, aunque en casos raros las convulsiones focales prolongadas o generalizadas pueden producir una imagen similar. Las enfermedades priónicas se describen con detalle en el capítulo 430. La enfermedad de Huntington, capítulo 428, es un trastorno cerebral degenerativo autosómico dominante. Las manifestaciones clínicas típicas de la enfermedad de Huntington incluyen corea, trastorno conductual y daño en las funciones ejecutivas. Por lo general,
Los síntomas comienzan en la cuarta o quinta década de la vida, aunque el intervalo es amplio, va desde la infancia hasta más de 70 años. Con frecuencia, la memoria se conserva hasta la enfermedad avanzada, pero la atención, juicio, conciencia de sí mismo y funciones ejecutivas a menudo se alteran desde una etapa temprana. Son frecuentes la depresión, apatía, aislamiento social, irritabilidad y desinhibición intermitente. Puede haber delirio y comportamiento obsesivo-compulsivo. La duración de la enfermedad es variable, pero por lo general dura alrededor de 15 años. La hidrocefalia a presión normal es un síndrome relativamente infrecuente, pero tratable. Las características clínicas, fisiológicas e imagenológicas de la hidrocefalia a presión normal deben distinguirse con cuidado de las de otras demencias que se acompañan de deterioro de la marcha. Muchos pacientes que han sido tratados por hidrocefalia a presión normal han tenido otras demencias, en particular enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, demencia con cuerpos de Lewy y parálisis supranuclear progresiva. La tríada clínica de la hidrocefalia a presión normal incluye marcha anormal, atáxica o apráxica, demencia, por lo general leve a moderada, con énfasis en daño de las funciones ejecutivas, y urgencia o incontinencia urinaria. Las imágenes revelan crecimiento de los ventrículos laterales, hidrocefalia, con poca o ninguna atrofia cortical, aunque las cisuras de Silvio pueden verse abiertas, llamada acumulación, lo que puede confundirse con atrofia perisilviana. La aglomeración de los giros frontoparietales dorsales ayuda a distinguir entre hidrocefalia a presión normal y otros trastornos del movimiento, como parálisis supranuclear progresiva y degeneración cortico-basal, en los que es frecuente la atrofia dorsal con ensanchamiento de los surcos. La hidrocefalia a presión normal es una hidrocefalia comunicante con acueducto de Silvio permeable, figura 25.3, a diferencia de la estenosis del acueducto, en la que el acueducto es pequeño. La presión de apertura en la punción lumbar se encuentra en el intervalo normal alto, y las cifras de proteína, glucosa y recuentos celulares en líquido cefalorraquídeo son normales. La hidrocefalia a presión normal puede deberse a la obstrucción al flujo normal de líquido cefalorraquídeo sobre las convexidades cerebrales y resorción tardía en el sistema venoso. La naturaleza gradual del proceso produce crecimiento de los ventrículos laterales con un aumento relativamente pequeño de la presión del líquido cefalorraquídeo. Los supuestos edema, estiramiento y distorsión de los tractos de sustancia blanca subfrontal pueden generar síntomas clínicos, pero todavía se desconoce de forma precisa la fisiopatología subyacente. Algunos pacientes refieren el antecedente de trastornos que producen cicatrización meningea, obstrucción a la resorción del líquido cefalorraquídeo, como meningitis, hemorragia subaracnoidea o traumatismo craneoencefálico. Otros sujetos con hidrocefalia congénita prolongada, pero asintomática, pueden tener deterioro de la marcha o la memoria que se inicia en el adulto y se confunde con hidrocefalia a presión normal. A diferencia de la enfermedad de Alzheimer, el paciente con hidrocefalia a presión normal se queja de un trastorno de la marcha temprano y prominente, sin atrofia cortical en la tomografía o la resonancia. Se han hecho muchos intentos por mejorar el diagnóstico de hidrocefalia a presión normal con varios estudios especiales y para predecir el éxito de la derivación ventricular. Estas pruebas incluyen cisternografía con radionúclido, muestra el retraso en la absorción de líquido cefalorraquídeo sobre la convexidad, además de varios esfuerzos para vigilar y modificar la dinámica del flujo de líquido cefalorraquídeo, incluida una prueba de infusión con presión constante. Ninguno ha sido específico ni ha mostrado una utilidad consistente. Puede haber una mejoría transitoria en la marcha o la función cognitiva después de la punción lumbar o punciones en serie, con la extracción de 30 a 50 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Pero este hallazgo no tiene un valor pronóstico consistente de mejoría posterior a la derivación. Quizá la estrategia más fiable es un periodo de valoración cuidadosa en el hospital antes, durante y después del drenaje lumbar de líquido cefalorraquídeo. En ocasiones, cuando un paciente con enfermedad de Alzheimer presenta un trastorno de la marcha, a veces por lesión vascular subfrontal concomitante y atrofia cortical ausente o solo leve en la tomografía o resonancia, es difícil distinguir la hidrocefalia a presión normal de la enfermedad de Alzheimer. La atrofia del hipocampo en la resonancia favorece el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, en tanto que una marcha magnética característica con rotación externa de la cadera, elevación baja del pie y pasos cortos, junto con un balanceo prominente o inestabilidad del tronco, favorece el diagnóstico de hidrocefalia a presión normal. El diagnóstico de hidrocefalia a presión normal debe evitarse cuando no se detecta hidrocefalia en los estudios de imágenes, incluso si los síntomas coinciden.
Entre 30 y 50% de los pacientes en los que se identifica hidrocefalia a presión normal mediante diagnóstico cuidadoso mejora con la derivación ventricular. Es probable que la marcha mejore más que la función cognitiva, pero es posible que en muchos casos la ausencia de mejoría cognitiva publicada se deba a enfermedad de Alzheimer concomitante. Es frecuente que la mejoría dure poco tiempo. Los pacientes para la derivación deben seleccionarse con cuidado, ya que el hematoma subdural, infección y falla de la derivación son complicaciones conocidas y pueden ser causa de la institucionalización temprana en un asilo de un paciente anciano que antes tenía demencia leve. La hipotensión intracraneal, a veces denominada síndrome de cerebro colgante, es un trastorno causado por la presión baja del líquido cefalorraquídeo, lo que genera una presión por debajo sobre las estructuras subcorticales y trastorno de la función cerebral. Se manifiesta de manera variable con cefalea, a menudo exacerbada por la tos o maniobra de Valsalva, o por el cambio de posición horizontal a vertical. Otros síntomas frecuentes son mareo, vómito, alteración de los ciclos de sueño-vigilia y, en ocasiones, un síndrome progresivo comportamental semejante a la demencia frontotemporal progresiva. Capítulo 424. Aunque a veces es idiopático, este síndrome puede ser resultado de fugas de líquido cefalorraquídeo por punción lumbar, traumatismo cráneoencefálico o quistes aracnoideos en la médula espinal. El tratamiento consiste en encontrar y parchear las fugas de líquido cefalorraquídeo. La demencia puede acompañar al alcoholismo crónico, capítulo 445, y puede ser resultado de la desnutrición relacionada, sobre todo de vitaminas del grupo B y en particular de tiamina. Sin embargo, otros aspectos poco definidos del alcoholismo crónico también ocasionan daño cerebral. Hay informes de un síndrome idiopático poco frecuente de demencia y convulsiones con degeneración del cuerpo calloso, sobre todo en bebedores de vino tinto italiano, enfermedad de Marchafava-Bignami. La deficiencia de tiamina, vitamina B1, causa encefalopatía de Wernicke, capítulo 301. El cuadro clínico es el de un paciente desnutrido, con frecuencia alcohólico, aunque no siempre, con confusión, ataxia y diplopía derivada de la inflamación y necrosis de estructuras periventriculares de la línea media, como el tálamo dorsomedial, cuerpos mamilares, cerebelo medial, sustancia gris periacueductal y núcleos troclear y abductor. El daño al tálamo dorsomedial se relaciona más con la pérdida de la memoria. La administración temprana de tiamina parenteral, 100 mg por vía intravenosa por 3 días, seguida de administración vía oral diaria, puede revertir la enfermedad, si se administra en los primeros días después del inicio de los síntomas. La deficiencia de tiamina prolongada sin tratamiento puede ocasionar un síndrome amnésico irreversible y profundo, síndrome de Korsakoff, e incluso la muerte. En el síndrome de Korsakoff, el paciente es incapaz de recordar nueva información a pesar de que la memoria inmediata, la capacidad de atención y el nivel de conciencia sean normales. Hay afectación grave de la memoria para eventos nuevos, en tanto que el conocimiento adquirido antes de la enfermedad se mantiene casi intacto. Los pacientes se confunden con facilidad, están desorientados y no pueden almacenar información más de unos cuantos minutos. En un plano superficial, pueden conversar, participan, realizan tareas sencillas y siguen órdenes inmediatas. Con frecuencia hay confabulación, aunque no siempre existe. No hay un tratamiento específico porque la deficiencia previa de tiamina produjo daño irreversible a los núcleos talámicos medials y los cuerpos mamilares. La atrofia de los cuerpos mamilares puede ser visible en la resonancia en la fase crónica, figura 301.6. La deficiencia de vitamina B12, como la que ocurre en la anemia perniciosa, causa anemia megaloblástica y también puede dañar el sistema nervioso, capítulos 95 y 434. En términos neurológicos, por lo general produce un síndrome de la médula espinal, mielopatía, que afecta las columnas posteriores, pérdida de la sensibilidad a la vibración y posición, y los tractos corticoespinales. Actividad excesiva de reflejos tendinosos con signo de Babinski, también daña los nervios periféricos, neuropatía, con pérdida de la sensibilidad e hiporreflexia tendinosa. El daño a los axones mielinizados también puede generar demencia. Se desconoce el mecanismo del daño neurológico, pero es probable que guarde relación con una deficiencia de S-adenosilmetionina necesaria para la metilación de los fosfolípidos de la mielina. Debida a la hipoactividad de la metionina sintasa o acumulación de metilmalonato, homocisteína y propionato, lo que proporciona sustratos anormales para la síntesis de ácidos grasos de la mielina.
Las causas típicas de la hipovitaminosis B12 son el uso de bloqueantes de la histamina o de metformina, la dieta vegana, la autoinmunidad contra las células parietales gástricas y diversas causas de malabsorción. Las secuelas neurológicas de la deficiencia de vitamina B12 pueden ocurrir en ausencia de manifestaciones hematológicas, por lo que es crucial no sustituir la cuantificación de la vitamina B12 con la biometría hemática o el frotis sanguíneo. El tratamiento con vitamina B12 parenteral, 1000 microgramos por vía intramuscular todos los días por una semana, cada semana por un mes y cada mes de por vida en caso de anemia perniciosa, detiene el avance de la enfermedad, si se inicia pronto, pero no se logra la reversión completa del daño avanzado del sistema nervioso. La deficiencia de ácido nicotínico, pelagra, se acompaña de exantema en áreas expuestas al sol, glositis y estomatitis angular, capítulo 326. La deficiencia alimentaria grave de ácido nicotínico junto con otras vitaminas B, como piridoxina, puede causar paraparesia espástica, neuropatía periférica, fatiga, irritabilidad y demencia. Este síndrome se ha observado en prisioneros de guerra y en campos de concentración, pero debe considerarse en cualquier persona desnutrida. La concentración sérica baja de folato parece un índice general de desnutrición, pero no se ha demostrado que la deficiencia aislada de folato sea una causa específica de demencia. Las infecciones del sistema nervioso central casi siempre causan delirium y otros síndromes neurológicos. Sin embargo, algunas infecciones crónicas del sistema nervioso central, en particular la meningitis crónica, capítulo 134, pueden ocasionar una enfermedad con demencia. La posibilidad de meningitis infecciosa crónica debe sospecharse en individuos que presentan demencia o un síndrome conductual, y que además tienen cefalea, meningismo, neuropatía craneal o radiculopatía. Entre 20 y 30% de los pacientes en las etapas avanzadas de la infección por virus de inmunodeficiencia humana tiene demencia, capítulo 197. Las manifestaciones cardinales incluyen retraso psicomotor, apatía y daño a la memoria. Este síndrome puede ser consecuencia de infecciones oportunistas secundarias, pero también de la infección directa de las neuronas del sistema nervioso central por virus de inmunodeficiencia humana. La neurosífilis, capítulo 177, era una causa frecuente de demencia en la era previa a los antibióticos. Ahora es infrecuente, pero puede observarse en pacientes con múltiples parejas sexuales, sobre todo personas con virus de inmunodeficiencia humana. Los cambios característicos del líquido cefalorraquídeo consisten en pleocitosis, aumento de proteína y respuesta positiva a la prueba VDRL. Las neoplasias del sistema nervioso central primarias o secundarias, capítulo 86, casi siempre producen hallazgos neurológicos focales y crisis epilépticas, más que demencia. Pero si el crecimiento tumoral comienza en los lóbulos frontal o temporal, las primeras manifestaciones pueden ser la pérdida de la memoria o cambios conductuales. Un síndrome paraneoplásico de demencia relacionada con un carcinoma oculto, a menudo cáncer pulmonar microcítico, se conoce como encefalitis límbica. En este síndrome puede haber confusión, agitación, crisis epilépticas, déficit de la memoria, cambios emocionales y demencia franca. La encefalitis paraneoplásica relacionada con anticuerpos contra el receptor NMDA se manifiesta como un trastorno psiquiátrico progresivo con pérdida de la memoria y crisis epilépticas. Los pacientes a menudo son mujeres jóvenes con teratoma ovárico, capítulo 90. Crisis epilépticas no convulsivas, capítulo 418, pueden ser la causa de confusión, enturbiamiento de la conciencia y habla confusa. A menudo se sospecha enfermedad psiquiátrica, pero el electroencefalograma demuestra la naturaleza epiléptica de la enfermedad. Si es recurrente o persistente, el trastorno puede denominarse estado epiléptico parcial complejo. La alteración cognitiva a menudo responde al tratamiento antiepiléptico. La etiología incluye ictus pequeños previos o traumatismo craneoencefálico. Algunos casos son idiopáticos. Las crisis epilépticas del lóbulo temporal no convulsivas también pueden aparecer temprano en la evolución de la enfermedad de Alzheimer. Es importante reconocer las enfermedades sistémicas que afectan de manera indirecta al encéfalo y ocasionan confusión crónica o demencia. Tales trastornos incluyen hipotiroidismo, vasculitis y enfermedad hepática, renal o pulmonar. La encefalopatía hepática puede comenzar con irritabilidad y confusión, para evolucionar de forma lentamente progresiva a la agitación, letargo y coma. La vasculitis aislada del sistema nervioso central, angeitis granulomatosa del sistema nervioso central, capítulo 356 y 419.
A veces causa encefalopatía crónica acompañada de confusión, desorientación y enturbiamiento de la conciencia. La cefalea es frecuente y puede haber apoplejías y neuropatías craneales. Es posible que los estudios de imagen cerebrales sean normales o muestren anormalidades inespecíficas. El análisis del líquido cefalorraquídeo revela pleocitosis leve o aumento de proteínas. La angiografía cerebral puede mostrar estenosis multifocales que afectan vasos de calibre mediano, aunque algunos pacientes tienen solo afectación de vasos pequeños que no se ven en la angiografía. El aspecto angiográfico no es específico y puede parecerse al de aterosclerosis, infección u otras causas de enfermedad vascular. La biopsia cerebral o meningia demuestra proliferación celular endotelial e infiltrados mononucleares en las paredes de los vasos sanguíneos. El pronóstico a menudo es malo, aunque el trastorno puede remitir de manera espontánea. Algunos pacientes responden a los glucocorticoides o a la quimioterapia. La exposición crónica a metales es una causa rara de demencia. La clave para el diagnóstico es obtener un antecedente de exposición en el trabajo o en casa. Hay informes de intoxicación crónica con plomo por el uso de cerámica vidriada de manera inadecuada. La fatiga, depresión y confusión pueden acompañarse de dolor abdominal episódico y neuropatía periférica. Aparecen líneas de color gris plomo en las encías, casi siempre acompañadas de anemia con punteado basófilo de los eritrocitos. El cuadro clínico puede parecerse al de la porfiria intermitente aguda, incluidas las cifras altas de porfirinas urinarias como resultado de la inhibición de la ácido delta-aminolebulínico deshidratasa. El tratamiento es con quelantes, como ácido etilendiaminotetraacético. La intoxicación crónica con mercurio produce demencia, neuropatía periférica, ataxia y temblor que puede evolucionar al temblor de intención cerebeloso o coreoatetosis. La confusión y pérdida de la memoria de la intoxicación crónica con arsénico también se relacionan con náuseas, pérdida de peso, neuropatía periférica, pigmentación y descamación de la piel, así como líneas blancas transversales de las uñas, líneas de Mee. El tratamiento es la quelación con dimercaprol. La intoxicación con aluminio es rara, pero se documentó con el síndrome de demencia por diálisis, en el que el agua usada durante la diálisis renal estaba contaminada con cantidades excesivas de aluminio. Esta intoxicación produjo una encefalopatía progresiva acompañada de confusión, afasia no fluente, pérdida de la memoria, agitación y más tarde, letargo y estupor. La detención del habla y las sacudidas mioclónicas fueron frecuentes y se relacionaron con cambios electroencefalográficos graves y generalizados. El trastorno se eliminó con el uso de agua desionizada para la diálisis. El traumatismo cráneoencefálico recurrente en deportistas profesionales puede conducir a una demencia que antes se llamaba síndrome de aturdimiento o demencia pugilística, pero ahora se conoce como encefalopatía traumática crónica para indicar que tiene que ver con deportes de contacto, aparte del boxeo. Capítulo 435. Los síntomas pueden ser progresivos, comienzan tarde en la carrera del deportista o, más a menudo, después de su retiro. En la fase temprana de la evolución hay un cambio en la personalidad que consiste en inestabilidad social y a veces paranoia y delirio. Después, la pérdida de la memoria progresa a la demencia completa, a menudo acompañada de signos parkinsonianos y ataxia o temblor de intención. En la necropsia, la corteza cerebral muestra cambios con ovillos neurofibrilares inmunoreactivos a tau, más prominentes que las placas amiloides, que por lo general son difusas o ausentes, más que neuríticas. Los ovillos neurofibrilares y los astrocitos con reacción positiva a tau a menudo se aglomeran en las profundidades de los surcos corticales y tienen una distribución perivascular. También hay informes de inclusiones de proteína de unión al ácido desoxirribonucleico de respuesta transactivadora de 43 kilodaltons, capítulo 424, lo que resalta la superposición con el espectro demencia frontotemporal. La pérdida de las neuronas en la sustancia negra es una manifestación variable, y algunos con inclusiones de proteína de unión al ácido desoxirribonucleico de respuesta transactivadora de 43 kilodaltons también desarrollan enfermedad de la neurona motora. Capítulo 429. Un hematoma subdural crónico, capítulo 435, también se relaciona a veces con demencia, a menudo en el contexto de la atrofia cortical subyacente por trastornos como enfermedad de Alzheimer o enfermedad de Huntington. La amnesia global transitoria se caracteriza por el inicio súbito de un déficit grave de la memoria episódica, casi siempre en personas mayores de 50 años. A menudo la amnesia ocurre en presencia de un estímulo emocional o esfuerzo físico. Durante la crisis,
La persona se mantiene alerta y comunicativa, su función cognitiva general parece intacta y no hay otros signos o síntomas neurológicos. El paciente puede parecer confundido y pregunta de manera repetida dónde está y qué día es. La capacidad para formar nuevos recuerdos regresa después de algunas horas y la persona retorna a la normalidad sin recordar el periodo de la crisis. Muchas veces no se identifica una causa, pero se han implicado la enfermedad vascular cerebral, epilepsia, 7% en un estudio, migraña o arritmias cardíacas. Casi la cuarta parte de los pacientes experimenta crisis recurrentes. Hay informes de algunos casos raros de pérdida permanente de la memoria en personas con crisis semejantes a la amnesia global transitoria, que casi siempre representan un infarto isquémico del hipocampo o los núcleos talámicos dorsomediales de ambos lados. En este síndrome siempre debe sospecharse actividad epiléptica por enfermedad de Alzheimer. El complejo de esclerosis lateral amiotrófica parkinsonismo demencia de Guam es una enfermedad degenerativa poco frecuente que ha ocurrido en los nativos de Chamorro en la isla de Guam. Las personas presentan cualquier combinación de manifestaciones parkinsonianas, demencia y enfermedad de la neurona motora. Los rasgos patológicos más característicos son la presencia de ovillos neurofibrilares en neuronas en degeneración de la corteza y sustancia negra, y la pérdida de neuronas motoras de la médula espinal. Aunque un nuevo análisis reciente mostró que algunos pacientes con esta enfermedad también tienen patología concomitante de proteína de unión al ácido desoxirribonucleico de respuesta transactivadora de 43 kilodaltons. La evidencia epidemiológica respalda una posible causa ambiental, como la exposición a una neurotoxina o un microorganismo infeccioso con un largo periodo de latencia. Hay una neurotoxina que ha despertado interés, pero no se ha comprobado su participación, que se encuentra en la semilla del árbol falso de palma que los pobladores de Guam usaban de forma tradicional para hacer harina. El síndrome esclerosis lateral amiotrófica ya no se observa en Guam, pero todavía hay una enfermedad con demencia y rigidez. En algunos casos raros, las leucodistrofias de inicio en el adulto, enfermedades por almacenamiento lisosómico y otros trastornos genéticos pueden manifestarse como demencia en la edad madura o avanzada. La leucodistrofia metacromática causa un síndrome progresivo psiquiátrico o de demencia que se relaciona con una anomalía extensa y confluyente en la sustancia blanca frontal. Para establecer el diagnóstico de leucodistrofia metacromática se mide la actividad de la enzima aril sulfatasa A en los leucocitos. Hay informes de adrenoleucodistrofia de inicio en el adulto en mujeres portadoras, y estas pacientes a menudo tienen afectación de la médula espinal y la sustancia blanca posterior. Para el diagnóstico de adrenoleucodistrofia se miden los ácidos grasos de cadena muy larga en plasma. La arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía es otro síndrome genético con alteración de la sustancia blanca, a menudo de predominio frontal y temporal. El diagnóstico se establece con biopsia cutánea, la cual muestra gránulos osmofílicos en las arteriolas, o cada vez más a menudo, mediante pruebas genéticas para detectar mutaciones en el gen NACH3. Las lipofuscinosis ceroideas neuronales son un grupo de trastornos con rasgos genéticos heterogéneos relacionados con mioclono, crisis epilépticas, pérdida de la visión y demencia progresiva. El diagnóstico se hace con el hallazgo de inclusiones curvilíneas eosinofílicas en las células blancas sanguíneas o en tejido neuronal. También existe la amnesia psicógena de recuerdos de importancia personal. Aún se desconoce si esto se debe a la eliminación deliberada de recuerdos desagradables, fingimiento franco o represión inconsciente, y es probable que la causa dependa del paciente. La amnesia de eventos específicos es más probable después de crímenes violentos, como el homicidio de un familiar cercano o un amigo, o de abuso sexual. Puede aparecer en presencia de intoxicación grave por drogas o alcohol y a veces con esquizofrenia. La amnesia psicógena más prolongada ocurre en estados de fuga que también son frecuentes después de un episodio de estrés emocional grave. El paciente con un estado de fuga sufre una pérdida súbita de la identidad personal y puede encontrarse vagando lejos de su casa. A diferencia de la amnesia neurológica, los estados de fuga se relacionan con amnesia de la identidad personal y eventos muy relacionados con el pasado personal. Al mismo tiempo, se conserva la memoria para otros eventos recientes y la capacidad para aprender y usar nueva información. Los episodios casi siempre duran horas o días y, en ocasiones, semanas o meses, al tiempo que el paciente asume una nueva identidad. Cuando se recupera, hay una brecha amnésica residual acerca del periodo de fuga. En muy raros casos,
La pérdida selectiva de la información autobiográfica refleja una lesión focal en áreas cerebrales implicadas en estas funciones. Las enfermedades psiquiátricas pueden simular demencia. Algunas personas con depresión o ansiedad grave parecen dementes, un fenómeno que en ocasiones se denomina pseudodemencia. Por lo general, la memoria y el lenguaje permanecen intactos cuando se realizan pruebas cuidadosas y un trastorno significativo de la memoria casi siempre sugiere demencia subyacente, incluso si el paciente está deprimido. Las personas en estas condiciones pueden sentirse confundidas o incapaces de realizar tareas rutinarias. Son frecuentes los síntomas vegetativos, como el insomnio, falta de energía, falta de apetito y preocupación por la función intestinal. El inicio suele ser más repentino y el ambiente psicosocial puede sugerir razones palpables para la depresión. Estos pacientes responden al tratamiento de la enfermedad psiquiátrica subyacente. La esquizofrenia casi nunca es difícil de distinguir de la demencia, aunque a veces la diferenciación puede ser problemática. Por lo general, la esquizofrenia comienza a una edad mucho más temprana, segunda y tercera décadas de la vida, que la mayor parte de las enfermedades con demencia, y no afecta la memoria. Las ideas delirantes y alucinaciones de la esquizofrenia casi siempre son más complejas, extrañas y amenazadoras que las de la demencia. Algunos esquizofrénicos crónicos padecen una demencia progresiva inexplicable a edad avanzada que no se relaciona con enfermedad de Alzheimer. Por el contrario, la demencia frontotemporal, enfermedad de Huntington, demencia vascular, demencia con cuerpos de Lewis, enfermedad de Alzheimer o leucoencefalopatía pueden comenzar con manifestaciones semejantes a las de la esquizofrenia, lo que conduce al diagnóstico erróneo de un trastorno psiquiátrico. La edad más avanzada de inicio, los déficits significativos en las pruebas cognitivas o la presencia de imágenes neurológicas anormales sugieren un trastorno degenerativo. La pérdida de la memoria también puede ser parte de un trastorno de conversión. En este caso, los pacientes a menudo se quejan amargamente de la pérdida de la memoria, pero las pruebas cognitivas cuidadosas no confirman las deficiencias o demuestran patrones inconsistentes o inusuales de problemas cognitivos. La conducta del paciente y las respuestas incorrectas a las preguntas a menudo indican que comprende la pregunta y conoce la respuesta correcta. El enturbiamiento de la función cognitiva por consumo crónico de drogas o fármacos, a menudo recetados por un médico, es una causa importante de demencia. Los sedantes, tranquilizantes y analgésicos para tratar el insomnio, dolor, ansiedad o agitación pueden causar confusión, pérdida de la memoria y letargo, sobre todo en ancianos. La interrupción del fármaco causante a menudo mejora el estado mental.